Buenos días hermanos, aquí estamos otra vez en línea para otro estudio de la palabra. Hoy vamos a ver Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11 y vamos a ver la hipocresía de Ananías y Zafira. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo que tenemos para abrir tu palabra. Gracias te damos por tu palabra que es tan rica para nuestras vidas, tan llena de enseñanza de tu sabiduría que nos enseña cómo vivir y cómo relacionarnos contigo. Pedimos que nos asistes en este día mientras abrimos tu palabra, que tu Espíritu abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento para que podamos ver qué es lo que tienes para nosotros en tu palabra el día de hoy. Gracias Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a leer Hechos capítulo 5 versículos 1 al 11. Dice así en la nueva traducción viviente. Pero había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el sentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo que sucedió quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Y no es por sorpresa de que gran temor se apoderó de toda la iglesia, porque estos versículos relatan un evento muy impactante. Por una simple mentira, podemos decir una simple mentira, Dios quitó la vida de Ananías y Zafira. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios actuó tan drásticamente contra Ananías y Zafira? Por una simple mentirita. ¿Y por qué Dios aparente no hace lo mismo hoy día? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es o qué era el propósito de Dios en estas acciones? Bueno, tenemos que reconocer que lo que hicieron Ananías y Zafira era un acto de hipocresía, para empezar. Dios es santo y no le agrada la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Pues la palabra hipócrita es una palabra griega que en la Grecia antigua se utilizaba para un actor, ¿sí? Porque un actor tomaba el papel de otra persona. Entonces, un actor es alguien que pretende ser alguien que no es. Entonces, pues si estamos hablando de
un actor, decir que es un buen hipócrita, pues no es malo, porque esto es lo que se supone que debe hacer un actor, es pretender ser alguien diferente. Pero cuando estamos hablando de nosotros en la vida normal, si pretendemos ser alguien que no somos, eso no es bueno. Entonces, un hipócrita es alguien que aparenta o finge tener una cualidad, virtud, opinión o sentimiento que realmente no posee. Es una persona que actúa en contradicción a las creencias o convicciones que ha expresado tener. Entonces, el que es hipócrita engaña o disimula. Ananías y Zafira eran hipócritas. ¿Por qué? Pues mintieron para empezar. Ellos estaban aparentando una cosa cuando la realidad era otra. Sí, parece que ellos querían ser conocidos como gente muy generosas. ¿Sí? Ellos observaron lo que había pasado en el capítulo anterior que nos relata que Bernabé vendió una propiedad y trajo el dinero a los apóstoles y podemos imaginar que esto trajo cierto reconocimiento a Bernabé, de que el pueblo de la iglesia reconoció a Bernabé como un hombre muy generoso. Y Ananías y Zafira observaron esto y dijeron, pues queremos este mismo reconocimiento para nosotros. Queremos la buena opinión de la gente. Pero pues no lo hicieron de la manera correcta. Yo creo que es muy interesante ver lo que Jesús dijo sobre la hipocresía. Quiero que veamos Mateo 6, 1 a 4 para ver lo que Jesús dijo sobre esto. Dice así, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Estas personas tocaban trompeta cuando daban una limosna a los pobres, porque querían ser reconocidos por sus buenas obras. Y Jesús está diciendo, pues no hagan buenas obras, no dan limosna para ser reconocido. Hágalo de todo corazón para ayudar al necesitado, pero no para agarrar reconocimiento para ti. De igual manera, en el versículo 5 Jesús dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces está hablando Jesús de unas personas que oraban en las esquinas de las calles porque querían ser reconocidos como personas muy espirituales. Jesús está diciendo que todas estas actitudes no le agradan para nada. Jesús quiere que seamos reales y genuinos, pero que no estamos actuando para tener la buena opinión de la gente. De igual manera, en Mateo 23, Jesús criticó a los escribas, que aquí en esta versión los nombra como maestros de la ley, y los fariseos por su hipocresía. Dice Mateo 23, 1 al 7. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos,
Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. Fíjense lo que dice versículo 5. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de las Escrituras y usan túnicas con flecos muy largos. Estas son dos cosas que servían para llamar la atención y decir, mira, este hombre es muy espiritual. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llaman rabí. Es decir, querían la atención y el respeto de la gente. Y luego leemos una frase aquí en Mateo 23 que Jesús repitió varias veces en este capítulo, hablando de los escribas y fariseos. En el versículo 27 y 28 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? En otras traducciones dice, ay de vosotros, fariseos, escribas hipócritas. Pero aquí dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Pues espero que con estos versículos en Mateo podemos observar que Jesús odiaba la hipocresía, odiaba a los que aparentaban ser una cosa cuando la verdad era que eran totalmente diferentes. Ananías y Zafira estaban aparentando porque querían la buena opinión de la gente. Creo que es importante regresar a lo que Pedro dijo en el versículo 4. Pedro dijo, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Si Ananías y Zafira no estaban bajo ninguna obligación de vender esa propiedad. Sí, por eso Pedro dice que la propiedad fue tuya. Y al venderla, tampoco estaban bajo ninguna obligación de dar nada a la iglesia. ¿Sí? Pero dice, después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. Pudieron hacer lo que querían con el dinero. Dar una parte a la iglesia y quedar con una parte también hubiera sido completamente aceptable. El problema no es que dieron una parte, el problema es que quedaron con una parte y dijeron que estaban dando la totalidad. Entonces estaban mintiendo en lo que estaban haciendo. Ananías y Zafira quisieron aparentar ser más generosos de lo que realmente eran a través de una mentira, y esto fue el problema. Entonces, lo que Dios estaba haciendo al quitar la vida de Ananías y Zafira, Él estaba protegiendo la unidad y el amor de la iglesia. Vimos en el final del capítulo anterior, el capítulo 4, cómo se describe la iglesia como una iglesia llena de unidad y de amor. Era pues una atmósfera tremenda hasta que llegó este pecado de Ananías y Zafira. Su mentira introdujo amor falso o amor fingido a la iglesia.
Y esto violó la santidad de Dios y la santidad que Dios quiere en su iglesia. Yo creo que otro pasaje en 1 de Corintios nos ayuda a arrojar mucha luz sobre este asunto. Es este asunto en 1 Corintios 5 que habla de un hombre que estaba viviendo con la esposa de su padre. Así que era un pecado tremendo, un pecado sexual, y Pablo escribe a la iglesia de Corinto, diciéndoles que cómo es posible que ustedes están permitiendo esto en la iglesia. Vamos a leer el versículo 6, 1 Corintios 5:6 dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? ¿Cómo estaban jactando esta iglesia? Mira, yo creo que estaban diciendo algo así. Nosotros somos una iglesia de la gracia. Aquí aceptamos a los pecadores. Mira, tenemos uno que está viviendo en pecado con la esposa de su padre. Estaban jactando de eso. Ahora, este es un asunto que requiere mucho discernimiento, porque en mensajes recientes yo he hablado de la importancia de aceptar a la gente, a los que vienen, pero se requiere discernimiento. Hay que aceptar a los que reconocen que necesitan ayuda con su pecado. Pero hay que rechazar a aquellos que creen que está bien continuar viviendo en pecado. Hay una gran diferencia. Unos están cómodos con su pecado y otros dicen, tengo problemas y necesito ayuda. Ese era un pecado que podía contaminar a toda la iglesia, como un poco de levadura afecta toda la masa. Es como si tomas un vaso de agua y dejas caer unas gotitas o una gota de tinta negra. Pues, ¿qué pasa? Si agitas el agua, pues todo se vuelve negra. Una gota de tinta negra, pues mancha todo el agua en el vaso. Así también, un pecado en la iglesia puede afectar a toda la iglesia. Unos pueden ver el pecado, observar si está bien, si éste vive en pecado, entonces yo, ¿por qué no? ¿Verdad? Pablo hasta habla de la falsa doctrina de la misma manera. En Gálatas 5:9 está hablando de la falsa doctrina que unos estaban promoviendo, de que era necesario de que los gentiles fueran circuncidados. Y Pablo escribe en Gálatas 5:9, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Usa la misma figura en esta ocasión. Entonces, la aplicación es que la iglesia debe rechazar a hermanos falsos y a doctrina falsa. Leemos un poco más en 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. Dice, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Y luego más adelante en el versículo 11, la instrucción de Pablo es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro. Eso es lo que eran más o menos en parte Ananías y Zafiro. Es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera,
Pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Oh, este pasaje es muy fuerte. Déjeme decirlo de otra manera. En otras palabras, Pablo está ordenando a la iglesia echar fuera a los hipócritas, ¿sí? A los que quieren ser reconocidos como buenos cristianos y ser parte de la iglesia, pero que su vida no concuerda en lo más mínimo. Resumiendo, Dios juzgó a Ananías y a Zafira por su hipocresía como un ejemplo a la iglesia. Y Pablo explica que la responsabilidad de hacer lo mismo ahora pertenece a la iglesia. Sí, de que la iglesia tiene la responsabilidad, leyendo otra vez en 1 Corintios 5:12, tiene la responsabilidad de juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. No se relacionan con ninguno que afirme ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Muy fuerte. Dios quiere pureza en su iglesia. No somos llamados a matar a los ofensores como lo hizo Dios con Ananías y Zafira, pero sí somos llamados a no permitir que personas disfruten de la comunión de la iglesia aparentando ser cristianos cuando la realidad de su vida es totalmente diferente. Y bueno, pues quiero resaltar otra vez, si hay personas que reconocen que tienen un problema del pecado y están buscando ayuda, pues es una cosa diferente que los que viven abiertamente en el pecado y dicen, estoy bien así. Vamos a regresar a las actitudes de Ananías y Zafira, porque ellos querían la buena opinión de la gente. Mira, yo creo que si somos honestos, todos queremos la buena opinión de los demás. ¿Sí? Tal vez no de todo el mundo, pero especialmente de la gente que conoce, de la gente que ustedes quieren, que nosotros queremos. Y de hecho, tener una buena opinión de los demás no es malo. De hecho, la Biblia lo alaba. Proverbios 22:1 dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Sí, en otras traducciones dice, el buen nombre es más valiosa que las riquezas. El problema es cuando buscamos tener una buena reputación por medios deshonestos, como Ananías y Zafira. David dijo en su confesión en Salmo 51, pero tú deseas honradez desde el vientre, ¿sí? Desde el interior. Dios quiere honradez en nosotros. Es interesante también lo que Dios dijo a Caín después de que Dios había rechazado el sacrificio de Caín y aceptado el sacrificio de Abel. Dios le dijo en Génesis 4:6, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces, Dios estaba diciendo, tú estarás aceptado si haces lo correcto. Esta es una de las leyes o reglas. Si quieres la buena opinión de la gente, haz lo correcto. Otro pasaje interesante sobre una buena reputación o la buena opinión de los demás es el capítulo 11 de Hebreos. En ese capítulo, que es frecuentemente conocido como la sala de fama de la fe, leemos en el versículo 2, por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación.
Y otra vez, por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Y el autor va describiendo a varias personas y su fe menciona a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, el pueblo de Israel que marchó alrededor de Jericó y hasta Rahab, esta mujer que era prostituta, pero puso su fe en Dios. Ella ganó una buena reputación. Y los últimos versículos de ese capítulo son tan impactantes que voy a leer desde el versículo 32 a 40 en Hebreos 11. Dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron las bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos, otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra. Versículo 39. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Todas esas personas gozaron de una buena reputación debido a su fe. Pero podemos ver que su buena reputación no fue con el mundo. El mundo los odiaba. Pero tienen una buena reputación para la eternidad. Sí, para la eternidad se va a recordar lo que hicieron estos hombres y mujeres que muchas veces sufrieron grandes injusticias, pero porque eran fieles a Dios. Sí, tuvieron fe y fueron fieles a Dios. ¿Quieres una buena reputación? Sigue el ejemplo de estas personas. Mira, también mientras Jesús criticaba a los escribas y fariseos por su hipocresía, dijo en Mateo 23:11, el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exalten a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Entonces, podemos decir que el camino a una buena reputación o un buen nombre, bíblicamente, incluye estas tres cosas. Puede haber más, pero podemos mencionar primero, hacer lo correcto, ¿sí? Ser honrado y honesto. Segundo, seguir a Dios fielmente, vivir por fe en Dios, vivir confiando en Dios. Y en tercer lugar, vivir en humildad delante de todos. Y Dios te exaltará. ¿Sí? Ahora, pues, tener estas actitudes, estas acciones, pues no es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. No podemos fabricar
todas estas acciones por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de Dios definitivamente. Necesitamos el Espíritu Santo para poder hacer esto. En este momento yo quiero hablar un poco sobre el carácter de Dios, porque el carácter de Dios juega en todo este relato de Ananías y Zafira. Hablando del carácter de Dios, en primer lugar tenemos que reconocer que Dios es santo. Dios es santo, esto quiere decir que Dios es perfecto y que el pecado es una ofensa a su carácter. Dios es santo, es diferente a nosotros. El pecado es una ofensa a su carácter. En segundo lugar, Dios es justo. Su justicia demanda un castigo por el pecado. ¿Y sabes qué? Todos somos pecadores, eso dice la Biblia. ¿Y cuál es el castigo que merecemos como pecadores? Pues Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso todos morimos, porque la paga del pecado es la muerte. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos no fueron creados para morir. Ellos hubieran vivido para siempre si no fuera porque entraron en pecado. Dios les dijo, el día que comen esta fruta, morirán. Y pues el hecho de que todos morimos comprueba de que lo que Dios les dijo fue cierto. Porque el pecado de ellos cayó sobre nosotros y también la maldición de la muerte. Entonces Dios es justo. Otra vez su justicia demanda un castigo por el pecado. Pero podemos reconocer que Dios es misericordioso. Porque no a cada vez que alguien peca, cae muerto, ¿verdad? Vimos que Dios ejercitó su justicia de manera muy drástica con Ananías y Zafira, porque Él quería ser un ejemplo con ellos para la iglesia. Pero podemos dar gracias a Dios por su misericordia, porque la misericordia es cuando Dios detiene su justicia y no nos da lo que merecemos, que es la muerte, que es el castigo. Dios detiene su justicia y nos da misericordia, como que nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para regresar a Él. Dios es misericordioso. También Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia. Esto se expresa mayormente porque Jesús pagó nuestro castigo en la cruz. Nosotros, por nuestro pecado, merecemos estar separados de Dios para siempre, en un castigo eterno. Pero Jesús pagó por nuestro castigo en la cruz. Su muerte en la cruz sirvió para satisfacer la justicia de Dios. Y por gracia recibimos el perdón de nuestros pecados. La idea de gracia es que es un regalo a nosotros. Por gracia recibimos por fe en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nosotros tenemos que creer y confiar de que lo que Jesús hizo en la cruz satisfizo la justicia de Dios. Otra expresión de la gracia de Dios es que Dios nos da su Espíritu Santo a aquellos que creen en Jesucristo. Y el Espíritu Santo viene para vivir en nosotros permanentemente. Y es el Espíritu Santo que nos permite vivir esta vida de amor, unidad, integridad y honestidad que Dios quiere en su iglesia. Porque no lo podemos hacer por nosotros mismos. No tenemos el poder en nosotros mismos. Pero teniendo el Espíritu Santo, después de ser salvos, podemos producir el fruto del Espíritu. O más bien, el Espíritu produce este fruto a través de nosotros. El fruto del Espíritu es amor,
alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Si sumamos todas estas cosas, estas virtudes, este fruto del Espíritu, y si es presente en la iglesia, pues vamos a tener esta atmósfera bella que vimos en Hechos capítulo 4 y también Hechos capítulo 2, de que había un gran espíritu de amor y de unidad en la iglesia, de que todos estaban ayudando el uno al otro, ayudando a los necesitados en muchas maneras y mostrando el amor en muchas maneras, como hablamos la semana pasada. Podemos ver también que Jesús dio su vida para su iglesia a fin de que sea santa y purificada. Leemos en Efesios 5, 25 al 27. Está hablando tanto del matrimonio y la relación entre Cristo y la iglesia. Y está usando uno para el ejemplo del otro. Pero dice así: para los maridos esto significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él se entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Podemos decir que por eso Dios castigó tan seriamente el pecado de Ananías y Zafira, porque su pecado manchaba a esta iglesia purificada. Déjeme concluir. Dios odia la hipocresía en su iglesia. Y Dios quiere que nos relacionamos con honestidad, que no estamos fingiendo nada, no estamos fingiendo tener una espiritualidad que no tenemos, que no tenemos dos caras. Al contrario, Dios quiere que seamos reales y genuinos. Dios quiere una iglesia pura y nos pide a nosotros a guardar esta pureza en la iglesia, cuidando de la hipocresía y no permitiendo las manchas en su iglesia que se permiten a multiplicar y continuar. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por este ejemplo de tu amor hacia tu iglesia y tu deseo de que tu iglesia sea pura. Pedimos que nos des sabiduría para vivir honestamente, para vivir honradamente, no fingiendo nada, no buscando aparentar, no buscando hacer falsedades para aparentar ser espirituales. Pedimos que tú obras en nosotros, que tú produces el fruto del Espíritu en nuestras vidas y que podemos vivir en humildad, hacer lo correcto, vivir en fe y en fidelidad a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.